Mi identidad en Cristo. ¿Por qué voy a sentirme solo si la palabra de Dios dice que soy hijo de Dios? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué voy a sentirme inútil si la palabra dice que soy hechura suya, creado para buenas obras? La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué voy a quedarme atrapado en mi pasado si la Biblia declara que soy una nueva criatura? La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué voy a creer que no tengo valor si Dios me llama templo del Espíritu Santo? La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué voy a sentirme condenado si en Cristo he sido hecho justo? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué voy a creer que no soy amado si Dios muestra su amor para conmigo? La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué voy a vivir sin propósito si la Biblia dice que soy santo y apartado para Dios? La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué voy a caminar en oscuridad si la palabra me llama luz del mundo? El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué voy a ser insípido en la vida si la Biblia me llama sal de la tierra? El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué voy a creer que voy a perder si la palabra dice que soy más que vencedor? La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué voy a sentirme rechazado si Jesús me llama amigo? El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Por qué voy a vivir como huérfano si soy coheredero con Cristo? La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué voy a pensar que no tengo hogar eterno si mi ciudadanía está en el cielo? La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a creer que no tengo una familia espiritual si soy miembro del cuerpo de Cristo? La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué voy a pensar que soy un accidente si fui escogido por Dios? La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo que tengo en Cristo. ¿Por qué voy a temer a la muerte si la palabra de Dios dice que tengo vida eterna? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué voy a vivir con culpa si la palabra declara que tengo perdón de pecados? La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué voy a perder la paz si en Cristo tengo la paz de Dios? La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué voy a sentirme sin acceso a Dios si la palabra afirma que tengo entrada al Padre? La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué voy a tener miedo al enemigo si la Biblia dice que tengo autoridad sobre él? El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
¿Por qué voy a pensar con confusión si en Cristo tengo la mente de Cristo? La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué voy a vivir como esclavo del pasado si en Cristo tengo libertad? La carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué voy a creer que estoy solo si tengo al Espíritu Santo? El libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. ¿Por qué voy a vivir como pobre si la Biblia dice que tengo todas las bendiciones espirituales? La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué voy a desanimarme en mis debilidades si en Cristo tengo fuerza? La segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué voy a vivir preocupado por el mañana si mi Dios suplirá todo lo que necesito? La carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué voy a desesperar por el futuro si tengo una esperanza viva? La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué voy a temer perder mi herencia si la palabra dice que es incorruptible? La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo estoy en Cristo? ¿Por qué voy a vivir en culpa si la palabra de Dios dice que estoy justificado por la fe? La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a sentirme condenado si en Cristo no hay condenación? La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué voy a sentirme incompleto si en Cristo estoy completo? La carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué voy a vivir como si no tuviera identidad si estoy en Cristo? La segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué voy a sentirme rechazado si estoy aceptado en el amado? La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué voy a vivir en esclavitud si estoy redimido por su sangre? La carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué voy a vivir bajo el dominio del pecado si estoy muerto al pecado y vivo para Dios? La carta a los Romanos capítulo 6 versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué voy a ver la vida desde abajo si estoy sentado en lugares celestiales con Cristo? La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué voy a estar sin raíces si estoy firmemente arraigado en Él? La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Por qué voy a quedarme igual si estoy siendo transformado a su imagen? La segunda carta de los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué voy a estar intranquilo si estoy en paz con Dios? La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a sentirme débil si estoy fortalecido en el hombre interior? La carta a los Efesios capítulo 3 versículo 16 dice:
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué voy a vivir bajo el peso de la ley si estoy cubierto por la gracia? La carta de los Romanos capítulo 6, versículo 14 dice que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.